Bueno, continuando con la clase, lo estamos subiendo por clips. La verdad, la configuración del Teams me permite grabar 15 minutos. Entonces vamos a hacer 6 clips de 15 minutos que van a ser la hora y media de la clase. Continuando, tenemos la pregunta. Perdón por el ruido porque estamos en época de carnaval, entonces, y vivo en un lugar muy céntrico. Entonces, no se asombren si escuchamos de fondo una banda, ¿no? No es que estoy fiesteando o en la calle, pero no se asombren. Bueno, tenemos, mencione las características de los derechos humanos. Bueno, esto también lo hemos visto en el anterior módulo, donde mencionábamos que los derechos humanos son de carácter universal, en primer lugar. Entonces, al ser universales, los derechos humanos también son inherentes a todos los seres humanos, sin importar, estábamos diciendo, la nacionalidad, raza, género, religión o un sinfín de características, ¿no ve? Entonces son aplicables a todas las personas en todo momento y en todo lugar. También decimos que son inalienables. Los derechos humanos son inalienables, lo que significa que no pueden ser transferidos, cedidos o renunciados. No pueden ser objeto de sucesión tampoco. ¿No? Yo no puedo eh, heredar a mi hijo el derecho a la educación que yo tengo, ¿no? Porque él por ser persona ya la tiene, es algo que está inherente a la persona, ¿ya? Tampoco tenemos que entender que tampoco ninguna persona ni entidad tiene el poder de privar a alguien de sus derechos fundamentales. Tenemos que entender también que los derechos son indivisibles. Los derechos humanos son indivisibles, lo que significa que no se pueden dividir ni jerarquizar. Todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, son igualmente importantes y deben ser respetados y protegidos. La Constitución emana y nos indica que los derechos gozan de misma jerarquía. Todos los derechos son iguales, pero ojo, hay un derecho que tiene un tratamiento especial, ¿no? Por eso ese derecho es protegido por la acción de libertad, que si se sobreentiende que si perdemos ese derecho podemos perder todos los demás derechos. Ese derecho es el derecho a la vida, ¿no? Porque decimos que los derechos ser inherentes al ser humano nacen con él y mueren con él. Entonces, si nosotros perdemos el derecho a la vida, perdemos todos los demás derechos. Caso contrario que pasa con los privados de libertad, ¿no? Se dice por eso privado de libertad. Ellos al cometer un ilícito pierden el derecho a la libertad, se los priva del derecho a la libertad de forma momentánea. Y ellos al cumplir ya la condena establecida ya por el ilícito cometido, recuperan ese derecho a la libertad. Pero, sin embargo, al privársele de ese derecho de la libertad, siguen teniendo todos los demás derechos. Tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, al trabajo, a la alimentación, ¿no? Otra característica también de los derechos humanos que son interdependientes, ¿ya? Existe una interdependencia entre los diferentes tipos de derechos humanos. También tenemos que enfatizar que el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos están vinculados con el disfrute de derechos económicos, sociales, culturales y viceversa. Por ejemplo, el derecho a la educación puede estar relacionado con el derecho al trabajo o a la justicia social. También podemos ver que si nosotros afectamos un derecho, podemos, si privamos o afectamos a una persona de su derecho a la alimentación, podríamos estar también afectando su derecho a la salud, ¿no? Si privamos a una persona o violamos su derecho al domicilio, también, por ende, podemos estar lesionando el derecho a la salud, a la integridad física, psicológica, ¿verdad? Entonces, por eso son interdependientes. Otra característica de los derechos humanos es que son inviolables. Los derechos humanos deben ser respetados y protegidos por los estados y otras entidades. Y asimismo,
por todas las personas, porque ninguna persona o autoridad puede violarlos, no tendría por qué hacerlo. También los derechos humanos establecen límites a las acciones gubernamentales y a la conducta de las personas. La famosa frase, ¿no? Que mis derechos terminan cuando empieza el derecho de otra persona. También los derechos son garantías jurídicas. Ya los derechos humanos suelen ir acompañados de garantías jurídicas, que lo que vamos a ver en la materia, lo que son los mecanismos de defensa, son garantías jurídicas para que se pueda proteger y preservar y garantizar estos derechos. ¿No ves lo que significa que las personas deben tener acceso a mecanismos judiciales efectivos para hacer valer sus derechos y buscar reparación en caso de violación? Y eso no es nada más que las acciones de defensa que tenemos plasmadas en la Constitución. Todas estas características son esenciales para comprender la naturaleza y la importancia de los derechos humanos en la construcción de sociedades, ya dijimos, justas, respetuosas, equitativas para la dignidad humana. Entonces, vemos que de esa forma respondimos toda la prueba diagnóstica para que no quede ninguna duda acerca de la materia. ¿Ya? Vamos a empezar a manejar más nociones técnicas en lo que es derecho constitucional. El anterior módulo nos ayudó bastante, ¿no? El empezar a estudiar sentencias, porque vimos que una estructura de una sentencia no se basa solo en la normativa, se basa también en fundamentos jurídicos. Y dentro de los fundamentos jurídicos, las mismas sentencias constitucionales nos explican, ¿no? ¿Qué es una acción de libertad traslativa, innovativa, correctiva? Nos explican también cuándo proceden, la procedencia, nos explican según el caso concreto, nos explican incluso los principios constitucionales que se aplican en la resolución de la tutela de derechos. No olvidemos que en derecho constitucional se habla de tutela de derechos, no se habla de demanda, ¿no? No, cuidado que digan demanda de acción de libertad o demanda de amparo. No, 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 no. Son acciones que tutelan derechos. Tutelar, ¿qué es tutelar? Guardar, o sea, resguardar, proteger, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que dentro de Constitucional 2, que es la materia que estamos llevando, vamos a llevar a cabo todas las acciones de defensa y a su vez vamos a llevar todos los principios constitucionales para nosotros poder entender y tener una correcta interpretación de sentencias constitucionales, que es muy importante, porque las sentencias constitucionales, como vimos, si son aparte de ser jurisprudencia, son fuente importante del derecho constitucional. Ustedes ven en muchas, o no sé si han ido a muchas audiencias, podemos observar que muchos colegas abogados mencionan sentencias constitucionales, las cuales resolvieron un caso similar de una forma en particular. Entonces, al ser jurisprudencia, tienen un rango de ley, los cuales pueden ayudar a la resolución de casos similares mediante los mismos preceptos constitucionales. Y vemos que el Tribunal Constitucional, al ser un ente colegiado en la materia y defensa de la Constitución, hace una correcta interpretación de lo que es la Constitución mediante el control de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, para continuar la clase y para seguir retroalimentando lo que es la materia, vamos a hablar del primer tema, ¿ya? Que el primer tema no es nada más que la acción de libertad. Tenemos que entender nosotros y saber qué es la acción de libertad, cuándo procede, el objeto, la finalidad, quiénes la pueden activar, entonces, qué tipos de acción de libertad hay y el procedimiento. Es lo que vamos a desarrollar a través de la clase. Entonces, vamos con ello. Bueno, la acción de libertad, ¿ya? Es una potestad jurídica de una persona individual para pedir ser presentado ante el juez para reclamar la tutela de su vida. Tenemos que entender que antes la acción de libertad se llamaba habeas corpus en la antigua Constitución, ¿no? Entonces tiene un significado a lo que antes era el habeas corpus, ¿no? Entonces se tiene que potestad
jurídica de la persona es que la persona tiene la autorización o autoridad para poder plantear esa acción, ¿ya? Para reclamar la tutela a su vida, o también un cese a la persecución indebida, o también para que se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. También tenemos que es potestad porque el ser humano y sus derechos subjetivos están protegidos por la ley. Y también la acción es el manto de que recubre sus derechos. Si se vulneran esos derechos, nace la potestad de pedir la protección. Ojo que nosotros podemos pedir, ya podemos ejercer esa potestad jurídica siempre y cuando se esté vulnerando un derecho. Mientras no haya una vulneración de un derecho, no podemos o no tenemos la potestad de pedir la protección porque no se está vulnerando ningún derecho, ¿no? O sea, es por lógica. También tenemos que la acción en sí misma se concreta cuando hay una pretensión. La pretensión se concreta con la formalización, ¿ya? Entonces tenemos que la acción tiene que tener esa validez y la validez se da que cuando nosotros accionamos la acción de libertad es a la vulneración de uno de los derechos que ésta puede proteger. La finalidad de la acción de libertad no es nada más que dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, ¿ya? Para hablar del objeto, tenemos que entender que el objeto de la acción de libertad, uno, es tutelar la vida de una persona. Como segundo objeto es también el de evitar persecuciones ilegales. Tercer objeto de la acción de libertad es remediar los procesos indebidos. Y como cuarto objeto tenemos que es el de restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente y todo esto en conjunto de forma inmediata y oportuna. Tenemos que entender que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, puede interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita. También podemos entender ya que la característica de la acción de libertad es que cualquier persona por sí o por cualquiera su nombre y sin ninguna formalidad procesal y ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal puede solicitar que se guarde la tutela a la vida, el cese a la persecución indebida y se restablezcan las formalidades legales o también se restituya el derecho a la libertad. También tenemos que entender que dentro de lo que es la acción de libertad, bueno, hablamos de la tipología. Tenemos que entender que dentro de la acción de libertad hay distintos tipos de acción de libertad, ¿no? Vamos a ver para qué situación se aplica cada acción de libertad que tenemos que nombrar. Como primer lugar tenemos a la acción de libertad reparadora. Que esta acción de libertad reparadora, ¿ya? Opera cuando se ha perdido ilegalmente la libertad física. Ya, ejemplo, cuando alguien es, obviamente, libertad física encerrado en algún lugar sin ningún motivo, entonces ha perdido la libertad física, ¿no? Por cualquier persona. En segundo punto tenemos lo que es la acción de libertad restringida, que esto opera ante restricciones de la libertad. No es lo mismo perder la libertad que restringir la libertad, ¿no? Nosotros podemos tener libertad restringida cuando alguien nos está, no sé, acosando, no nos deja desarrollar nuestras actividades de forma normal. Entonces, nosotros por evitar ese suceso podemos restringirnos o autorrestringirnos nuestra libertad, ¿no? Entonces vemos que ahí sí opera lo que es la acción de libertad restringida.